Hijo, ya me pareció que estamos grabando. ¿Ya estás grabando? Va, pues empezamos. Tú empiezas. Mm, Ok, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y espero se le estén pasando bien a este su podcast, eh, el cual decidimos nombrar como Juno. ¿Por qué? Porque somos unos Así ñoños, nada que, más. ¿por qué? Porque somos unos nerds, entonces, ok. Esta es la primera vez que hacemos algo así, pues esperamos que nos vaya bien, que se entretengan, que pasen una tarde amena escuchándonos y que si les interesa escucharnos, sigan sintonizándonos. Nos sigan, les den like y suscríbanse. Y bueno, el chiste de este canal, de este podcast, es y será pues platicar cosas de ciencia, pero necesitamos decir antes de empezar cualquier cosa, ni Raúl ni yo somos científicos, ni nos dedicamos a la investigación científica, entonces todo lo que digamos aquí, suene como suene, aunque tiene una base y si lo investigamos un poco, es simplemente porque nos da curiosidad y queremos platicarlo, no tanto porque pues seamos unos expertos en el tema, entonces tómenselo con calma. Sí, o sea, no tenemos ningún conocimiento científico ni bases tan sólidas, o sea, o sea, sí sabemos de lo que estamos hablando. Y si no, también, entonces, bueno, es como para pasar el rato y para que se entretengan. Vale. Bueno, vamos a empezar como a contar el por qué decidimos hacer esto, el de dónde salimos y el qué vamos a hacer a partir de ahora. Y después Entonces, le Moy, damos a la historia. y después le damos a la historia. Entonces, bueno, desde el punto de vista, vamos a ver qué dice Mike desde su punto de vista y por qué fue la idea de hacer un podcast. Bueno, pues técnicamente, bueno, para empezar, yo me llamo Miguel y soy estudiante de arquitectura, pero ahorita con todo lo de la cuarentena, todo como están las cosas, Raúl y yo decidimos sacar un proyecto que ya teníamos desde hace varios meses, si no es que, o sea, años, que era hacer un podcast sobre pseudodivulgación científica donde pudiéramos platicar distintos temas. Eh, y pues el motivo de hacerlo, digamos, en este tiempo preciso es, primera, que ya tenemos tiempo. Segunda, que sentimos que es un buen momento para sacarlo debido a que podemos acompañar, por así decirlo, a la gente en su cuarentena, en sus trabajos, en los labores que hagan, y al mismo tiempo informarlos un poco, compartirles nuestras ideas y también dar datos duros, datos científicos y datos ñoños, como decimos nosotros, para que, bueno, son sobre temas que mucha gente conoce, que mucha gente ha escuchado hablar, que hay miles de películas que son parte de la cultura popular, entonces el tenerlos, digamos, en un podcast donde se hable sobre estas cosas con datos comprobables, yo creo que es una muy buena herramienta, o al menos es una herramienta que a mí me gustaría tener o haber tenido, para poder platicar después con esos. Entonces, todo lo que escuches en este podcast, eres libre de repetirlo en, no sé, en las fiestas, en las pedas, en donde sea. Chale, mis datos no están tan comprobables, que digamos. Para eso estoy yo Pero, aquí, por eso somos pero dos. bueno, ok. Bueno, yo soy Raúl, soy amigo de Mike y estudiamos en la misma facultad. Entonces, pues ya O sí. sabemos bien cómo qué rollo con todo esto. Y desde mi punto de vista, tuve la idea de empezar un podcast desde hace mucho tiempo porque me basé en la idea de que en un libro que leí estaba la frase de que crees aquello que quieres consumir. Interesante. Entonces, si quieres un buen libro, es como preferible que tú escribas un libro a como te gustaría leerlo. Entonces, divagando y escudriñando en todos los podcasts y en todos los contenidos audiovisuales que he encontrado en Internet, no había alguno que hablara tan en específico como de las preguntas que yo me hacía y de las preguntas que Mike se hacía y que ambos como compartíamos. Entonces, siento que las personas y absolutamente todos tenemos algo que contar y pues de ahí nació la idea de que hiciéramos un podcast como con diversos temas que nos llaman muchísimo la atención. Respondiéramos preguntas, diéramos datos curiosos, datos divertidos, datos chistosos. Y que también sea ameno, Y ¿no? Como para pasar un poco el rato. que sea como entretenido escucharnos y no simplemente escuchar tanto así como un audiolibro o no sé, escuchar otra cosa, sino más bien escuchar como una conversación, como si tú estuvieras dentro de esa conversación. Uh-huh.
porque, bueno, no sé si tú lo haces, pero al menos yo cuando me pongo como a trabajar y así, o cuando me ¿Hablar pongo a solo? No. dibujar o a ilustrar, ajá, es como más que, o sea, más que hablar solo, me gusta escuchar que alguien me está hablando. Es como cuando antes no había internet y la gente tenía la tele prendida nada más como para el ruido de fondo. Ah, sí. Antes todavía es una tradición muy de señora poner la tele mientras comes y que atrás se escucha el ruido nada más. Sí, a Ajá, Pati o sea, Chapoy hablando, quién sabe quién es. yo nunca había entendido eso, o sea, el por qué las personas comían viendo la tele o comían escuchando la Ujú. radio, más allá de la conversación en la que estaban. Y es como de, pues está raro. Y después, cuando comencé a trabajar como solo o cuando empecé a tener como tiempos, por así decirlo, de soledad, empecé a decir como que el silencio me incomodaba y ¿Estás bien? quería hablar con alguien más que conmigo mismo porque estaba medio raro que me pusiera a hablar conmigo. Ok, después de esta historia tan triste de soledad. No, pero, o sea, sí entiendo, técnicamente acabas de decir que los podcasts son así como la televisión de nuestra generación, porque la pones, o sea, los dejas prendidos y mientras trabajas, sobre todo ahorita con clases en línea, pero yo creo que son también una muy buena oportunidad de aprender cosas nuevas y o sea, que no necesariamente tienes que estar viendo, por ejemplo, un programa de televisión donde tienes que apagar todo lo demás para no distraerte, sino que mientras Ajá. estás haciendo otra cosa es muy bueno. Yo escucho varios y canales de YouTube y así como de medio divulgación y otros de puras babosadas, pero la verdad es que sí me he echado como 3 o 4 en, ¿qué? 2 meses, 3, entonces entiendo el Ajá. punto. O sea, sí, ya llega un punto. Más que nada, o sea, con lo que dijiste de que es como la televisión, siento que es más como una revolución de la radio. O sea, Uh-huh. porque al inicio los podcasts comenzaron siendo solo audio, o bueno, al menos Uh-huh. esos son los que yo encontraba. Y Ajá. después cambiaron a un contenido más audiovisual, en donde pues simplemente es como lo que estamos haciendo ahorita, grabándonos Con buen mientras equipo y buena hablamos. iluminación y todo, pero ya Ajá, estamos bien. o sea, mi set de grabación es mi teléfono arriba de mi laptop, mientras lo agarro con una mano, entonces ¿Eh? Funciona. sí, funciona. Lo Sí, importante es que claro. funcione. Lo importante es transmitir el mensaje trascendental. Sí, sí, entiendo. Pues, bueno, no sé si quieres agregar algo más o empezamos de una vez con el primer Pues no, supongo que podcast. no. Yo creo que podemos empezar como con el primer tema. ¿Quién, Va. quién lanza la primera pregunta? Bueno, para empezar, Va. eh, este podcast se llama Juno Podcast, Juno en honor a la sonda de exploración. Y como dijimos al principio, ¿por qué? Porque somos unos ñoños y siguiendo con esto de los ñoños, pues el primer tema que vamos a tocar es uno bastante popular que es vida extraterrestre, si existen los aliens, qué evidencias hay o qué evidencias no hay, que se cree popularmente que existen. Y pues bueno, yo tengo no sé si estás de acuerdo, pero yo tengo la primera pregunta, que más que una pregunta es, digamos, el primer argumento, Ajá. que es este A ver. argumento tan conocido, tan repetido de, ¿crees en los aliens? Sí, ¿por qué? Porque el universo es demasiado grande, Ujú. que es el que todos te dan, ¿no? Es demasiado grande para que no exista. Ajá. Um, bueno, yo no voy a decir si creo o no todavía, pero Ajá. para mí este argumento no tiene ningún, es como decir, ¿crees que existen los dinosaurios en el fondo del mar? Sí, ¿por qué? Porque el mar es muy grande y no lo hemos explorado, o sea, no tiene nada de fondo científico, ni de pensamiento, ni de razonamiento en sí mismo, o sea, Ajá. quizá es una manera sencilla de decir todo lo que vamos a decir en el podcast, en vez de aventarte un podcast de 40 minutos, puedes decir sí, La, porque es muy grande, ¿no? la respuesta para todo en este podcast es sí, porque todo es muy grande. Sí, porque sí. Pero, o Ujú. sea, más bien se me hace como decir sí porque sí, ¿no? Cuando existen, además de teorías que quizá no nos interesan saber o que no hemos tenido contacto, Ujú. pero que el simple hecho de decir sí porque es muy grande no cuenta en sí mismo como un argumento válido para defender una postura, y Ajá. menos Y la más de que vida nada no, extraterrestre. y más que nada no cuenta como con una respuesta que como que llegue a saciar esa duda. Sí, claro, porque O sea, es o más sea, como, mira, te voy a poner, ahí te van los primeros datos. a ver, Eh, ay, hijos. yo supongo que ya después, porque te conozco, vas a tocar este tema, pero Enrico Fermi era
Fermi, que era un físico italiano, La paradoja italo-estadounidense. de Fermi. Ajá. Sí, en 1950, me parece, lanza esta como paradoja o esta pregunta que es ¿dónde están todos los aliens? O sea, en el, Ujú. en el universo, conocido hasta ahora, existe, aquí lo tengo, medio billón de planetas. Mentira, en la Vía Láctea existen medio billón de planetas. Ok, hasta ahí Ajá. no, todo normal, ¿no? Todo, Pero ahora, todo si, tranquilo hasta ahí. si por cada 10.000 planetas uno tuviera las condiciones necesarias para albergar vida, nos quedan 50 millones de planetas con vida solo en la Vía Láctea. Exactamente. Son muchísimos, ¿no? Y entonces sale la pregunta, ¿por qué no hay nada? Ni siquiera en el sistema solar, ¿no? El sistema solar, ok. Pero en Ajá. la Vía Láctea, o sea, que es enorme, ¿por qué no hay ninguna señal, ninguna evidencia, nada que indique que existen los extraterrestres, cuando los extraterrestres parecen más bien algo sacado totalmente de la imaginación? Porque Ajá. nunca ha habido una prueba, es lo que yo opino, nunca ha habido una prueba, o sea, más contundente que las que hay de Bigfoot o del monstruo del lago Ness. Ajá. El Entonces, Sasquatch. sí, el Sasquatch, que también es el Yeti y todo, son lo mismo, jaja. Pero, o Se sea, cambia de traje. sí, es que trae el esquimal y luego se lo quita y va caminando por temporadas. Ajá. Imagínate ser todo negro y ir caminando en la nieve, pues no es muy camuflable. Pero bueno, el chiste es, Ajá. si hay tanto espacio, tanto universo y tantos planetas que pueden albergar vida, teóricamente, o sea, Ujú. porque tienen las condiciones, ¿por qué no existe? ¿Por qué no hay ninguna señal? ¿Y por qué no hay nada que nos haga pensar que quizá puede haber? Ujú. Bueno, yo creo que antes de que, o sea, sí creo que sí vamos a responder esa pregunta, pero creo que antes de llegar a ella hay que remontarnos a la explicación y como a la terminología de qué son o de Sí. por qué precisamente, o sea, yo tenía la duda y me puse como a buscar de el por qué se llaman aliens. ¿Ok? O sea, y más que nada, por qué se les llama aliens o extraterrestres? ¿O qué es un alien y qué es un extraterrestre y qué es un ovni? Ok, ok, No sé si sí, te parece que empecemos a definir ese rollo, ok, porque dale. está porque está muy interesante. Ujú. Eh, bueno, lo que investigué es que, aquí lo tengo, en la cultura o en la historia de la raza humana ya se habían utilizado esas palabras antes. Más que Ok, nada para sí, claro. definir más que nada para definir a elementos externos. Entonces, la palabra alienígena o la palabra alien deriva del latín o de la raíz ali o al, que es otro o un extraño. Ok, Entonces, como se me un hizo muy ajeno, ¿no? interesante. Ajá, como un ajeno, como alguien externo. Ujú. Y ya con el simple hecho de tocar la palabra externo, ya empezamos a darle sentido al por qué extraterrestres. Sí, claro, que es técnicamente, bueno, como yo lo entiendo, Ajá. digamos, el término alien se puede aplicar para casi cualquier cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, un organismo alienígena para el cuerpo humano es el coronavirus, ¿no? Porque no es originario ni es natural de nuestro cuerpo y por eso hace tanto daño, por ejemplo. Y existen organismos alienígenas, una especie alienígena, por ejemplo, para el Amazonas es un oso polar, etcétera. Ujú. No necesariamente, o sea, decir alien no necesariamente significa extraterrestre, pero digo, para efectos de este Ajá. episodio, Entonces, bueno, dinos. a lo que iba con esta primera pregunta de qué es un alien es el por qué precisamente las personas comenzaron a asociar la palabra alienígena con seres precisamente que vienen del espacio. O sea, no como tal, o sea, no estamos acostumbrados en la cultura general a decirle alien a algo que venga de fuera. Decimos que es extraño, decimos que es raro, decimos que es Extranjero. otra cosa. Uh-huh, Decimos que es extranjero incluso, uh-huh. pero no nos ponemos a pensar que aliens puede aplicar para todo eso. Sí, claro. Y no tengo idea de cómo fue que se empezó a hacer esa conexión entre la Uh-huh. palabra alien y un marcianito verde que viene del espacio en su nave. Yo creo que Entonces, tiene que ver mucho con los 50. ajá, exacto, también estoy investigando un montón sobre eso. Ajá. Pues avanzamos al tema de los años 50, Uh-huh. en donde después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se empezaron a llegar estos avistamientos de platillos voladores. Uh-huh.
Entonces, según lo que investigué, o bueno, lo que tengo entendido es que eh, se creía que era una especie de tráfico intergaláctico que habíamos, por así decirlo, llamado. O sea, las teorías están bien locas. Sí, creo que he escuchado, o sea, cuando se logra separar el átomo Ajá. con todo lo de las bombas, se supone, bueno, hay una teoría que dice que entonces como que despierta el interés de razas extraterrestres que dicen como, estos güeyes, los changos que viven en la Tierra, ya lograron separar un átomo, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Así como de, nomás, Y que ves que está en esas chido. fechas también es lo de, ay, ¿cómo se llama? El encubrimiento de Roswell, que ves que es cuando se Nomás. supone que aterriza una nave y cae en Estados Unidos y lo encubre el gobierno Ajá. y se la llevan al área 51. Y de ahí, o sea, de ese momento en adelante, hay un montón de disque-avistamientos. Y es donde yo creo que precisamente la palabra ovni pasa a ser de un término, pues, casi militar, a ser un término casi exclusivo de aliens y extraterrestres y estas cosas. Sí, sí. Ahora, a lo que, o sea, una de las preguntas que quería hacerte ahorita que estamos en el podcast es, ¿cómo crees tú a ver, déjame planteo mi pregunta. ¿Cómo, cómo crees tú que después de lo que sucedió en Roswell y lo que sucedió después de la guerra y todo lo de los avistamientos, lo de las abducciones y todo eso, se transmitió esta cultura de alienígenas a volverse más algo de entretenimiento que algo que precisamente generara pánico? Pues, más que, bueno, o sea, para empezar, más que pánico, yo creo que desde el inicio la idea de que haya vida en otros planetas, o sea, más que pánico genera interés, porque, por ejemplo, estoy leyendo el libro de La Tierra a la Luna, ¿no? De Julio Verne. Ujú. Y ahí la gente, o sea, los que van en esta nave, en la bala, quieren Ajá. encontrar una civilización en la Luna y hacer contacto, así como hicieron contacto los europeos con los americanos, ¿no? Con los indígenas americanos. Ujú. Eh, Igual antes se creía que había canales en Marte que eran campos de irrigación y resultó que nada son cañones que hacen las montañas, ¿no? Y de Sí, sí. hecho, Carl Sagan creía que los canales, o sea, creía en esta teoría de los canales y cuando mandan las ondas y ven que no hay nada, es como, o sea, se les baja el ánimo cañón. Entonces, más que miedo, yo creo que siempre ha sido un tema de interés. Y entonces, cuando pasa lo de Roswell, y Ajá. digo lo de Roswell y mil cosas más, la gente empieza a verlo como, bueno, o sea, sí, pues no hay canales en Marte, no hemos encontrado nada, pero mira, hay una nave, ¿no? Y además digo, Roswell es un pueblito, o sea, donde no hay absolutamente nada, yo creo que ni un 7-Eleven ha de ver, y que de repente hay un Hasta la alien, fecha, ¿no? no tengo idea, digo, no he ido, pero, o sea, No, no, ni yo, pero... hasta donde yo sé, es un pueblito así sin nada, ¿no? Y de repente Ujú. hay un alien y entonces se vuelve algo que tú vendes para que la gente venga a Roswell. Y de hecho yo me inclino a pensar más que en vez de ser una teoría conspirativa para encubrir que cayó un extraterrestre ahí, no sé qué, Ujú. o sea, puede ser desde una campaña de marketing de los años, o sea, como de, oigan, es que aquí es el pueblo donde cayeron los extraterrestres, vénganse a ver, ¿no? Ajá, y todos con sus playeritas de De los marcianitos y aliens sus antenas. verdes, sí. Ajá. O sea, entonces, es una buena pregunta porque yo creo que no es una cosa a la que haya que tenerle miedo, pero hoy en día se trata como un tema, pues, como de cultura general popular. O sea, todo el Ujú. mundo dice alien y reconoce al marcianito verde de los ojos, ¿no? Los que son muy creativos son güey con tentáculos o aete. Sí, Cuando, nomás. o sea, vida extraterrestre puede ser un organismo, ¿no? O sea, un musgo en Júpiter o en donde sea. Um, y entonces yo creo que otra cosa que tiene mucho que ver es la cultura, o sea, donde sale esto es en Estados Unidos, que es una cultura de Ajá. mucho marketing, de mucho consumo, o sea, Sí, sí, de sí, todo lo desde que pueda luego. hacer negocio, haz negocio. Por eso no hay, o sea, yo no he visto aquí que haya un museo especial del chupacabras con playeras del chupacabras, y, o sea, en Estaría cambio bien chido una playera del estaría chupacabras. padrísimo, ¿no? O una botarga del chupacabras, ¿no? En vez de No las más. de dinosaurio, de las de Velociraptor, una botarga de chupacabras. O que los niños quieran al chupacabras
en sus fiestas de cumpleaños, mamá, quiero una botella de chupacabras. Chupacabras Bien y chido. las chicas superpoderosas, ¿no? No, bueno, ahora, no sé si tienes una pregunta porque yo tengo un montón que quería hacer en el podcast, pero si no, Ok, a ver, bueno, vas. yo tengo una, pero, a ver, déjame formularla. Em, bueno, para empezar, creo que es necesario decir que vida, o sea, vida en otros planetas no significa vida inteligente a fuerza. Ujú. Y puede ser que, no sé, o sea, que cuando Elon Musk haga todo esto que está haciendo y logre llegar a Marte, y de Marte se vayan hasta Plutón y lo que sea, y en Plutón encuentren unos hámsters así, eso ya es vida extraterrestre, ¿no? Eso Unos hámsters de ya son hielo, aliens, no. estarían Ajá, padrísimos, ¿no? O sea, ajá. entonces, que creo que es, por ejemplo, las películas de Alien, según yo, el depredador, no, el Alien no es muy El pensante, nada más, xenomorfo, ¿no? ajá, nada más es como un depredador, o sea, una cosa que Ajá. te quiere cazar. Nos lo imaginamos así porque es más interesante y vende más palomitas, pero realmente Sí, 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 desde luego. puede ser que llegues a otro planeta y lo único que haya es, no sé, o sea, unas plantas, y eso ya es vida extraterrestre. Entonces, eh, la distinción es cuándo empieza a ser algo vida extraterrestre consciente, vida extraterrestre, mm, Ujú. o sea, no consciente, y si eso cuenta. Y la pregunta que yo tenía es, ¿qué tan coherente es la paradoja esta de Fermi? Y si nos la puedes explicar, porque yo sé que te la sabes. Ay, cabrón. Bueno, a ver, esto va para rato, entonces, Sí, todavía tenemos tiempo. eh, ¿qué tan coherente Enorme, es que sí. exista vida? Yo creo que, o sea, sí es muy coherente que exista vida, porque o bueno, no sé si todavía no me entero bien de la noticia, de que hay agua en Marte, Hasta pero eso ahora ya solo contaría, en los polos. ajá, pero entonces ahí ya contaría como un sistema bacteriológico que se fusionó y formaron átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno y formaron agua. Lo que para nosotros es fundamental porque estamos hechos a base de agua, de carbono y todo eso, pero pues sigue siendo vida. Más o Pero, menos. algo O sea, así. perdón, termina ahí, ahorita te digo. Ajá. Ajá, ajá. Entonces, yo creo que lo que estamos buscando como especie es entender el concepto de vida extraterrestre de manera que se relacione con todo lo que entendemos del mundo. Ujú. Y eso explicaría, o sea, ya nos vamos a meter a temas más serios, pero Ujú. es un buen ejemplo, el por qué para las personas es necesario que Dios tenga una forma física que se parezca a nosotros. Uy, le acabas de dar al clavo. Estuve pensando y pensando en eso. Ahorita te digo. Exacto, exacto. Entonces, lo que la gente como tal busca encontrar de la vida extraterrestre es unos seres que sean humanoides, que sean físicamente parecidos a los humanos, que tengan o sea, no parecidos, pero similares, que tengan extremidades, que tengan dedos, que tengan Sí, ojos. quizá que no tengan dos manos y, o sea, dedos, sino unos Ajá, tentáculos que fungen como manos y una exacto. cabeza, sí. Algo que se parezca a lo que ya entendemos nosotros del mundo, porque si no, sería como más allá de nuestro entendimiento y no captaríamos bien. Por eso es El que las 90% personas del universo. buscan, ajá, o sea, por eso es que las personas buscan encontrarle sentido a las cosas de forma que puedan entenderlo y por eso es que usan ejemplos. Ujú. Entonces, pues es factible que exista vida, o sea, es muy factible que exista vida, más que por el hecho de que sea es muy grande el universo y todo ese rollo, porque, bueno, ahora ya entramos a la paradoja de Fermi. Ujú. La paradoja habla de que la posibilidad, como lo dijiste hace rato, de que exista vida es muy alta según los cálculos que hizo, asemejándose a, a cuántos planetas podrían existir solamente en la Vía Láctea Sí, en un que se sistema parezcan a la planetario. Tierra, ajá, en un sistema planetario cualquiera, no precisamente a la Vía Láctea. Ujú. ¿Cuántos planetas es capaz de albergar un sistema planetario que tenga las mismas condiciones que un sistema a base de carbono tuvo para que se replicaran estas cosas? Ujú. Entonces, lo que él dice y de lo que él habla al inicio es que o puede que seamos los primeros o puede que seamos los últimos. Ahí es donde entran los grandes Y filtros, ¿no?
Y ahí es a donde entran los tres grandes filtros. Aquí es Fermi donde se pone bueno. estableció, Fermi estableció que para que una civilización, más que nada, más que inteligente, llegue a evolucionar a tal punto en el que nosotros podamos realizar viajes intergalácticos, tendríamos que atravesar por distintos filtros que nos condicionen o que condicionen a toda la vida extraterrestre, a toda la vida, o a toda la vida, Ujú. a que subsista por sí misma. Entonces, comienza diciendo que el primer filtro, más que nada, sería aprovechar, o sea, sería que nosotros como humanos aprovecháramos toda la energía que genera nuestro planeta. O Ujú. sea, más allá de la energía nuclear y de la energía del carbono y más allá de eso, Ujú. que aprovechemos la energía sin matarnos. O sea, sin matarnos por la guerra de que Iba tú a tienes más decir, petróleo y... iba a decir, Ajá, vamos, ajá, te vamos escucho. como al 90% de eso, pero luego dijiste sin matarnos y creo que baja como al 20%. Sí, 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 o sea, está muy cabrón. O sea, porque los datos estadísticos que se miden a partir de la teoría dice de que vamos bien. O sea, estamos aprovechando la energía eólica, la energía hidroeléctrica que se genera con corrientes de agua, Hasta que llegue Andrés la Manuel con su, energía. con Ay, su, con su planta. que quede claro que aquí no apoyamos a Andrés Manuel. ¿Me estás diciendo que Andrés Manuel está en contra de la evolución de las especies según la teoría de Fermi? A la madre sí, pero gacho, pero gacho. Bueno, Ah, entonces, o sea, estamos como especie encontrando el punto en el que podemos aprovechar toda la energía ya más allá de la fósil y todo eso. ujú. Y el filtro dice que, pues, si no te matas en el intento de considerar, bueno, de conseguir toda la energía de tu planeta, evolucionas, A la fase pero 2, ¿no? más que eso, ajá, llegas a la fase 2 y necesitas más energía. Ujú. Como civilización, si pasas ese filtro, estás más por encima de muchas otras de las civilizaciones que posiblemente lo intentaron y se destruyeron. Sí, que Como han ejemplo sería existido como, no o sé, vayan a existir, ¿no? y que han existido o vayan a existir, porque como dije al inicio, estamos o al inicio o al final de todo esto. Ujú. Entonces, pasando eso, las personas o bueno, la civilización necesitaría más energía, lo cual condicionaría al segundo filtro. Ok. Hagamos de cuenta de que ya logramos, entre comillas, pasar el primer filtro y que muchas otras civilizaciones hipotéticamente iniciaron una guerra nuclear por el agua y se mataron. No, Suena, entonces ya no suena lograron probable. ayuda. Entonces, pues ya no pudieron completar el primer filtro y se quedan ahí y nosotros somos bien chidos. Ok. Después, el segundo filtro habla de que tendríamos que aprovechar el 100% de la energía de nuestra estrella próxima o la estrella que nos brinde las condiciones para Para la existir en vida. este mundo. Ujú. Entonces, pues estamos hablando del Sol. Y más Ok. que la energía del Sol que aprovechemos con paneles, habla de que sería posible en un futuro lejano que no sé si conozcas la teoría de las esferas de Dyson. Claro que sí, pero explícala. Entonces, habla de que en algún futuro probable, si es que llegamos a trascender como especie, a aprovechar todo nuestro planeta, tendremos que de alguna forma obtener todos los recursos de nuestro Sol para poder así evolucionar y conquistar, o bueno, no conquistar, sino que movernos a través de nuestra galaxia. Y eso se realizaría por medio de una esfera de Dyson, que es como una serie de paneles, o sea, hay muchos modelos de esferas de Ujú. Dyson, pero el primordial o el como más Fam- normal o como más específico es el que es un anillo gigante que rodea el Sol De puros y con paneles. eso aprovecha de puros paneles que así aprovecha como toda la energía del Sol y nos la envía vía Wi-Fi o algo así. Wi-Fi por Skype. Hay estaría bien chido. Y hay otra que dice que una esfera de Dyson sería aquella que llegase a cubrir el Sol por completo, encapsulándolo en una esfera, y así Ujú. aprovecharíamos tanto la energía nuclear como la energía lumínica, como la energía La que energía de fusión, ¿no? se Porque ves genera por que medio de la una circulación. cosa que no sé si se hace en el CERN de Ginebra, no estoy seguro, no me Ajá. hagas mucho caso, pero que sí se está experimentando son los motores a fusión. Y Sí, precisamente cierto. el Sol es una fusión, o sea, todo en el Sol funciona por fusión. Entonces, Ujú. otro modelo de la esfera de Dyson es a través de la fusión del Sol en vez de paneles. Que lo cual, o sea, sí tengo que decir, la idea de la esfera de Dyson que cubre todo el Sol es como
Ajá, y si ya cubriste todo el sol y tu vida se basa en la luz del sol y el agua, entonces... Sí. Pero bueno, suponiendo Sí, que lleguemos a esa etapa. yo igual pensaba eso de la esfera, es como de, Y ahí ok, fue donde se sí. extinguieron los humanos. O sea, ¿te imaginas que en un futuro neta llegásemos a cubrir la esfera de Dyson y los mandatarios de en ese entonces estén como de, bueno, cubrimos el sol? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oigan, ¿por Estaría qué no bien. se hace de día? Entonces como de, ay, güey, ¿cómo se Sí. apaga? Y ese es el momento donde Elon Musk, así pensando, dice, sí es cierto, va, sí la regamos. Y se extingue. Ok, entonces ese sería un posible desenlace para que una civilización no pase el segundo filtro, que es aprovechar la energía de su estrella. Ujú. Y el tercer filtro, que es para que una civilización trascienda, o sea, se vuelva como más que algo que se originó por X o Y razón, sería que llegase a aprovechar toda la energía de su galaxia, o sea, de su Ala, sistema planetario próximo. ¿cómo haces eso? Entonces ahí ya se hablaría de múltiples esferas de Dyson, se hablaría como de un sistema interplanetario de conexión en donde tú envías recursos a través de canales, en donde, o sea, si ya obtuviste la energía de fusión del Sol, ya tienes la posibilidad de generar naves que te lleven a tal lado. Sí, claro. Sí, yo ya, Pero por el ejemplo, problema... ajá, Ajá. perdón, Didi. No, sí. O sea, todos los alienígenas que se supone que ya visitaron Roswell y fueron a comprarse una coca en el único 7-Eleven que hay, esos técnicamente tendrían que ser uno de mínimo de fase 2 o 3. Yo digo que 3 para que pudieran Sí, viajar desde otra galaxia. Y eso, o sea, ya implica, no necesitas una nave que se tarde 3 millones de años luz, ¿no? Necesitas una madre que pueda doblar el tiempo. Que en otro podcast hablaremos eso de eso está de bien doblar el interesante tiempo, porque también. Eso está tenemos que bien hablar de eso, interesante, sí. lo de doblar el... Yo creo que deberíamos hacerlo para el próximo, espérenlo, Ajá, entonces, invitados, porque se viene pues, uno bueno del tiempo. Pero, o sea, estos güeyes, los aliens que se supone que ya vinieron, sí, tendrían que ser una fase 2 o fase 3, ajá. ¿no? Sí, por supuesto, porque, o sea, si nosotros no estamos como superando la fase uno y ya nos estamos matando por el agua y porque nos estamos quedando sin Sin oxígeno espacio, sí. respirable y nuestro presidente quiere tumbar un poco de selva que nos queda, De entonces, todos modos, ya no había nada de selva, ya eran solo 3 arbolitos, ya. neta lo odio, o sea, ya. Tranquilo, Pero bueno, tranquilo, no es podcast luego político. hablaremos de luego hablaremos de nuestro odio a la corrupción en México. Ah, no, A la eso, mafia del poder a la mafia. No, y bueno, interplanetario, ya, supergaláctico. no, ¿te imaginas que exista algo como en los Como libros de Isaac El PRI Asimov? intergaláctico, ¿te imaginas? O sea, A una la madre. organización así, PRI, el PRIAN, pero que abarque 3 galaxias completas y se extiende así, robando votos por Chale. todas las galaxias. Como los libros de fundación. Uy, buenísimos para todos nuestros radioescuchas, porque escuchas. Eh, Casteros. léanse los libros de Isaac Asimov sobre la fundación, porque en serio son esos, por ejemplo, los libros de la fundación están describiendo una civilización de fase 3, ¿no? Sí. O sea, una Totalmente. civilización que ya domina todos los recursos de su sistema planetario, de su galaxia, en pocas palabras, y que ya puede ir como de, ahorita regreso, voy a la galaxia de Sagitario. Sí, como en Star Wars, ¿no? Y pones velocidad de la Ajá, luz y... ándale. Oye, Bueno, sí, ahorita que tocamos, o sea, no sé si podemos como desviarnos del tema, más. Ajá. pero estaría chido empezar a hablar como de Isaac Asimov justo ahorita. De Isaac Asimov. Así, Isaac Asimov era Shido, es que igual fue el que hizo las 3 leyes de la La inteligencia robótica. artificial, que no manches, son muy buenas. Pero yo creo que vamos a necesitar hacerle un podcast de puro Isaac Asimov. Sí, no juegues, o sea, estaría Pero, por chidísimo. ejemplo, o sea, para los que no han leído los libros de la fundación de Isaac Asimov, es sobre una civilización que, digamos, es un poco complicado. Se desarrolla una cosa que se llama la psicohistoria. Que la psicohistoria es una ciencia que a través de estadística, de matemáticas y así, puede predecir el, el porvenir o el actuar de una masa de gente. Entonces, mientras más grande es la masa, más precisas son las estadísticas, la psicohistoria. Sí, ¿no? ¿O me estoy equivocando Sí, del más o libro? menos. No, sí, o sea, prácticamente te decían que podían como predecir el futuro de las masas Uh -huh. y ver como un posible camino que sorteara
Los, sin la menor cantidad de catástrofes, una evolución para la especie. entonces, técnicamente, Isaac Asimov estaba diciendo que a través de esta psicohistoria, que está basada en matemáticas, o sea, técnicamente es posible, técnicamente, eh, uno podría superar, por ejemplo, los grandes filtros de la paradoja de Fermi para llegar a ser la civilización que te cuenta. Y esta civilización es una que ya, o sea, tiene varios planetas, nunca dice, creo que nunca menciona otras galaxias, pero sí otros planetas. Pero lo que no te dice es el spoiler. Si no lo han leído, sáltense esta parte, pero lo que dice Sí, es que, les avisamos. avisamos, spoiler, ahora. Eh, entonces, esta civilización realmente es manejada por una civilización que es ellos mismos, que se desprendieron y son los que manejan como el porvenir de esta otra civilización a través de acciones muy precisas, muy así quirúrgicas, para que puedan superar toda esta, bueno, todos estos problemas, ¿no? Y que los han llevado eventualmente a ser la civilización que son hoy en día. Y ya luego pasa lo del mulo, que es como una entidad, nunca dice qué es, que Sí, ¿no? puede, que quiere llevar a la primera civilización, o sea, sería técnicamente la segunda fundación, o sea, la civilización interplanetaria, a encontrar a la primera fundación, que son esta misma, o como este grupo que maneja el porvenir de los hechos, para destruirlos, porque pues Ah, libre albedrío y esas cosas, ¿no? sí, 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 es lo que, justo es lo que iba a decir, como para generar un libre albedrío, porque Ujú. si no, es como, o sea, es como en Matrix, que se dan cuenta de que están siendo controlados. Es que es lo mismo, o sea, pero, Sí, ajá, sí, como si alguien te controla, entonces es libre albedrío o no. Que yo, ajá, o sea, yo lo que tengo que decir es, no los controlaban. Como en Matrix tampoco te controlan y como, por ejemplo, no sé, si Dios ya sabe todo, tampoco te está controlando. ujú. Sabe el porvenir, pero tu actuar es el que va a dictar ese porvenir. Ajá, el que define el porvenir. Así es, solo que Ah, pues Dios, la Matrix y Isaac Asimov ya lo sabían. sí. No más, es que, bueno, toqué el tema de Isaac Asimov porque ahorita que estamos precisamente hablando de la paradoja de Fermi, hay una historia, un cuento, un relato, por así decirlo, que se llama La Última Pregunta. Está muy bueno. Sí, sí me habías También comentado. está, ajá, también está como audiolibro en YouTube, por En si lo quieren YouTube. buscar. Les Somos, dejamos el link. ajá. Les dejamos el link en Ay, la siempre lo descripción. quise decir eso. Siempre quise decir eso. Tú vas a poner el Pero, link ajá, cuando editemos esto porque no tengo ni idea. cámara, yo tampoco, pero ahí lo vemos. Ok, Ajá. en el libro, en el cuento, en el relato dice, y menciona específicamente, o sea, imagínate a Isaac Asimov escribiendo todo este desmadre hace como 50 años, Bien pasado en en donde, LCD. ajá, en donde dice que llegó un punto en el que la civilización comenzó a crear paneles o cubiertas, él lo define como cubiertas, empezó a crear Ujú. cubiertas de un radio cuadrado, bueno, de un radio, no, de dimensiones cuadradas ¿Ok? que podían aprovechar la energía del sol. O sea, Entonces, paneles solares. paneles solares. Ujú. Entonces, este compa dice que estos paneles solares eran usados a gran escala, o sea, ya como predicción del futuro, y que cubrían áreas de campos de fútbol americano, de fútbol, o sea, áreas inmensas O sea, para campos generar solares que energía. ya existen. Ajá, o sea, campos solares. Pero lo que él define y lo que no nos está pasando en nuestra realidad Ujú. es que eh, ellos como que se inclinaron por esa vertiente de los paneles y ya dejaron de utilizar la energía fósil porque todo esto alimentaba a una máquina en el desierto Ujú. que estaba siendo programada para responder a la última pregunta de la humanidad. Ala. ¿Y cuál es la última pregunta? No me acuerdo, espérame, déjame lo googleo. ¿Cuál es mejor, la pizza Ah, hawaiana o la de pepperoni? no juegues, estaría bien chida. Y explota, ¿no? La computadora. Obviamente es la de pepperoni. La hawaiana es buena, pero el jamón, el problema no es la piña, es el jamón. Sí, Bueno, pero mientras, no, yo igual siento que no me gusta la pizza con piña. a mí con jamón, o sea, la piña está bien, pero bueno, espera, nos estamos desviando muy feo. El chiste es, todas estas, en lo que lo buscas, todas estas Ajá. civilizaciones serían alienígenas, por ejemplo, para otro planeta. Entonces podemos suponer que los güeyes que llegaron, entre comillas, a Roswell, los aliens, los avistamientos y todo eso, tendrían que ser una civilización de estas, de la tercera fase.
tercera. Sí, sí, sí. Bueno, creo que ya entendí qué es. No sé, o sea, si me equivoco, pues corríjanme, lo siento. Y la verdad sí se me olvidó, pero la máquina se llamaba Multivac y estaba Multivac preparada suena para como Multivac. un moledor de avena o algo así. Ah, es como una barra de granola o algo así. Ándale. Ah, Entonces, espera, espera. tú puedes, tú puedes. eh, ok. Ya, ya, ya estoy Ajá. listo, estoy listo. Perdón, Ya. perdón. Igual y lo Google editamos, igual no, pero se va a quedar, se va a quedar. eh, Esto es sí, auténtico. sí. Ajá. Entonces, ok, en un pequeño resumen, hablamos de que la humanidad creó a base de paneles solares una máquina que podía o que estaba siendo capacitada para responder a la última pregunta de la humanidad. Ujú. Todo esto es porque la máquina se llama Multivac y es bien chido. Y Ok. según lo que plantea Isaac Asimov, esta máquina puede responder a todas las preguntas que se le hagan. Ujú. Hasta que un día dos científicos estaban como echándose una copita, echando chela, echándose un vinito, Ajá. porque así lo dice, o sea, estaban en su tiempo libre, estaban sin nada que hacer ¿Qué en sus ando? momentos de ocio, ajá, y le Ajá. dice uno a otro, te he puesto $5 a que no te responde, a que Multivac no puede responder esta pregunta. Cinco Entonces dólares. ellos hablaban, o sea, en ese entonces He eran puesto unos, un yo creo, gansito. ay, Ajá. hijos, un gansito bien muerto, Bien muerto. Ajá. a que Multivac no puede calcular la cantidad de entropía que hay en el universo. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo Ok. es? Pues bueno, vamos a entrar como en términos más específicos Ujú. en qué es la entropía. ¿Qué conoces tú como entropía? La neta no tengo idea. O sea, la entropía, según yo, hasta donde mi Ajá. limitado conocimiento alcanza, es como el desorden del universo. O sea, todo cumple un orden, pero llega un momento donde todo este orden crea un nuevo desorden, por así decirlo, y eso es entropía. Pero no me hagas caso, seguramente estoy mal, así que dale. Algo así, algo así. O sea, tiene sentido y yo también lo estoy investigando un montón porque no sé a qué tipo de entropía se refería. Entonces, Multivac no puede responder porque no dice, porque responde, o sea, responde que no tiene datos suficientes para completar la pregunta. O sea, Y, o sea, ajá. No, o sea, me espera, refiero. espera. Sí, dime, dime. Ajá. Bueno, como está, y bueno, esto lo relaciono con el tema de que estamos hablando de la paradoja de Fermi y la cantidad de civilizaciones pasando los filtros y así, Ujú. porque después de que se le hace esta pregunta a Multivac, nos muestran un corte literal, o sea, un Ujú. corte después de haber hecho esa pregunta y respuesta, en donde nos muestra a una civilización que ya cuenta Ok. con naves que viajan intergalácticamente y te dan a entender que pasaron estos filtros, Ujú. pero siguen teniendo a un Multivac. Ok. Entonces, a pesar de ser una civilización interplanetaria, vuelven a plantear esa pregunta en algún futuro, unos robots, Ujú. ya no somos nosotros, pero son descendientes de la primera civilización o raza humana, Ujú. Está y chido. Multivac vuelve a responder que no hay No datos tiene suficientes suficientes datos. para... Ajá, Es. entonces, Ajá. entonces ahí ya nos muestra la evolución desde un pensamiento de hace 50 años de cómo es que las especies pueden llegar a trascender a través de los filtros de la paradoja de Fermi. Ujú. Y así nos van presentando una serie de flashbacks, bueno, no de flashbacks, sino como de cortes en el tiempo, Sí. de saltos en el tiempo, en donde una civilización cada vez más avanzada le pregunta al multivac en turno que cómo se puede reducir la entropía. ¿Y en qué acaba? Y acaba, o sea, no sé si decirlo porque contaría como spoiler, pero pues igual Bueno, bueno, o insínúalo, acaba. insínúalo. O ¿cómo se aterriza esto con los aliens? ¿Cómo se aterriza eso con los aliens? Aterriza en que En Roswell. Tum. aterrizan en Roswell y van por una coca. Sí. Ah, No, 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 sino que aterriza en que, pues, según los teóricos de hace mucho tiempo, bueno, no tanto teóricos, sino como los escritores de ciencia ficción que presenciaron los acontecimientos de Roswell, derivaron de ahí una como vertiente que se refería a tratar estos temas de una manera más como, científica. ¿cómo decirlo? No, 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 más común
Ok. para asemejarlo a que nosotros podamos entenderlo. Sí, claro. Hicieron lo que dijimos, o sea, lo que te comenté desde un inicio, que ellos como que reformularon todo esto de los aliens y lo hicieron o lo adaptaron para que las demás personas puedan entenderlo. Sí, Sin claro, le tanta diste, teoría, en vez de que, por ejemplo, ¿has visto la película de Aniquilación? Con me Natalie Portman. suena. Ah, no, entonces. Es, bueno, es, Ajá, el chiste es que al final sale un alienígena. ajá. No es spoiler porque toda la película obviamente son aliens. Sí, Y esa obviamente. madre no tiene forma, es como una bola así. Y cuando vi como los videos de cómo lo hicieron, es una Ajá. ecuación matemática que se mezcla con más así. O sea, para hacer la forma usaron ecuaciones. Ah, nomás. Ajá, Porque no querían usar algo que se viera humano o relacionado, que tú pudieras imaginar. ajá. Y es precisamente como esto cierra así, son increíbles. Mencionaste que buscamos, o sea, justificamos la forma humanoide porque Dios creó a su imagen y semejanza, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y ves que mucha gente dice como, es que si hubiera extraterrestres, entonces, o sea, la religión se acaba, por ejemplo. Ajá, Lo cual no tiene nada de sentido, o sea, porque la religión, ¿por qué se acabaría si hubiera unos güeyes verdes o unos güeyes azules? O sea, ajá. y precisamente es porque hay un malentendido de esto de Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, por ejemplo. Ujú. Muy cañón, porque Dios, tenemos que hacer otro episodio sobre eso, está buenísimo esto, pero Sí. Dios no tiene, Dios no está atado, digamos, a lo físico. Ujú. Y por eso Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Porque para Ajá. él lo físico, las barreras físicas no son nada, no representan nada, ¿no? Y aunque existe, por ejemplo, Jesús en la religión cristiana, Ajá. que tiene una forma física, Dios, o sea, la concepción de Dios no es un viejito sentado en una nube viéndonos, ¿no? Sí, sí, Y por mucho supuesto, menos va a ser, exactamente. sí, y mucho menos va a ser blanco, porque, o sea, Dios no es europeo, ¿no? Y, digo, y eso en ningún momento la Biblia dice que Dios es un viejito sentado en la nube, ¿no? Es más, el cielo no está en el cielo y el infierno no está abajo de la tierra, porque el alma no es física, entonces el alma no puede ir. Otro tema para otro día. Sí, sí, desde Pero, luego. ¿cuál es entonces la imagen y semejanza de Dios? Porque eso Muy sí lo buena dice la pregunta. Biblia. Y, Y la ajá. respuesta es, la imagen y semejanza de Dios es, hasta lo anoté, la inteligencia y la voluntad. Ah, chinga. Sí, Ajá. eso, Sí, 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 te frase entiendo. dicha hace como media hora mientras le preguntaba a mi papá, que es filósofo. Eh, entonces, la imagen y semejanza de Dios es un ser con voluntad y con inteligencia. Pero no precisamente un viejito barbón que está Así sentado en es. una nube. Sí, Ajá. o sea, ¿y por qué los humanos somos a imagen y semejanza de Dios? Porque tenemos voluntad e inteligencia. Entonces, si hay un güey verde con tres ojos que dice, nos ha salvado, estamos agradecidos, pues tiene inteligencia y también es imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta como teoría de que si los aliens llegan, se acaba la religión, tampoco es cierta, simplemente está Ujú. mal entendida. Sí, Y sí, desde luego, luego. por ejemplo, o sea, lo que tú decías, ¿cómo es que desde el Roswell, si tú dices que llegaron unos aliens, ¿cómo, o sea, ¿qué es un alien? O sea, ¿cómo se ve algo Ajá, de exacto. fuera de mi mundo? Pues puede verse como sea, o sea, puede ser una roca, ¿no? Ni siquiera necesita hablar, por ejemplo, otra muy buena película es la de, ay, ¿cómo se llama esta madre? La Llegada, que no sé, Ajá, tienes que verla, o sea, llegan unos que se llaman eh, heptápodos, ajá, que son como una mano, se ven así como una mano y no tienen boca, no tienen nada, no ajá, hablan, no tienen cuerdas bucales, y entonces se comunican a través de un lenguaje en un fluido y con un círculo que es una ajá, oración completa, pero no tiene ni inicio ni final, la puedes leer hacia todos lados. Y entonces ajá. si tú entiendes su idioma, entiendes el tiempo, ¿no? Como ellos. Eh, Ay, cabrón. Está muy buena, tienes que Está verla, muy pero buena, ajá. tienes que verla y creo que está en Netflix. Pero Ah, nomás. Netflix patrocínanos. Pero Por eh, favor. es a lo que voy, o sea, hoy en día yo veo que se buscan más maneras de crear aliens, o sea, imágenes de aliens, que no se parezcan a nosotros, porque lo más Ujú. probable es que no se parezcan a nosotros. Exacto. Es otro de los problemas, por ejemplo, yo le veo a la hipótesis esta de, bueno, a la paradoja de Fermi, Ajá. que es por qué chingüentes van a necesitar una estrella. Si hay peces que viven en el fondo del mar con una presión gruesísima y nunca les da el sol, ¿no? Ujú. Y otra cosa, que esa sí es pregunta,
que está Ajá. bien interesante es datos duros y luego la pregunta. Cámara. El Big Bang, Ay, voy a cambiar mi mano porque estoy porque ya agarrando se mi me teléfono durmió, con una y ya se me durmió mi mano. te vas a Ajá. poner mamadísimo. Ve, el Big Bang se estima que fue hace 13.800 millones de años, Ajá. aprox. La Tierra empezó a existir, se supone, hace 4.543 millones de años. Ujú. Los seres humanos llevamos 6 o 7 más o menos millones de años existiendo. No, dos, tres, un ratillo. Ajá. Sí, o sea, no, de hecho, sí, una vez vi un video que explicaba que decía, si el, ¿Lo del reloj? ajá, o sea, si Ajá. pones toda la existencia, todo el universo en un reloj, el ser humano creo que lleva menos de un segundo existiendo. Sí. Está muy cabrón todo eso. Sí, entonces, Ajá. eso digo, a mí me hace surgir la pregunta de, pues puede que seamos los primeros, o sea, que nosotros en un futuro seamos los aliens, si es que no nos morimos, como tú dices, con los filtros estos. Sí, sí, sí. Y la otra es, o sea, puede que nunca jamás se lleguen a tocar las civilizaciones. Y otra es, si en toda esta enorme cantidad de tiempo, hasta hace un segundo, Ujú. se creó vida inteligente, consciente, ¿qué nos hace creer que es una cosa circunstancial? O sea, de que si juntas Ujú. carbono y agua y sol, te va a dar vida a fuerza. Es como si tú juntas un riñón y un corazón y un apéndice y un cuerpo y lo metes todo y lo cierras, porque esa cosa no se levanta y empieza a hablar, ¿no? Ujú. Es más, hasta en el cuento de Frankenstein le tiene que caer un rayo, según yo. No sé si eso pasa porque no lo he Sí, sí, leído, sí. pero la vida No no creo que. es, Ajá. la vida no es juntar los elementos necesarios para ella. Una cosa es tenerlos y esos elementos necesarios Ajá. pueden ser carbono, nitrógeno, o sea, puede ser lo que sea, ¿no? Y seguramente Ujú. hay más elementos de los que creemos que hay. Entonces puede haber una especie que se alimente de gas metano, no De sé, lo que fuego. sea. Sí, o que esté compuesta de aire. Ajá. Pero, entonces, por ejemplo, la paradoja de Fermi tiene, según yo, esa falla que es busca solamente vida como nosotros. Ajá, de asimilar a la nuestra. Y cuando no tiene que ser así. Y la otra es, ¿cómo llegamos a esta conclusión de que la vida solamente puede, o sea, la vida es juntar ciertos instrumentos, Ujú. ciertas características, ciertas condiciones, y hay vida? Porque en Muy sí buena. no, o sea, no hay, según yo no hay una respuesta, porque para empezar ni Ajá. sabemos qué es la vida. Sí, no, ni de pedo sabemos. Ni cerca Entonces, estamos. sí, entonces, ¿cómo buscas algo? Y Ajá. encima, como dices, debe tener una estrella, debe tener no sé cuántos kilómetros de distancia de su estrella, debe tener Ajá. agua, o sea, pues qué tal que en Saturno hay un oso que se alimenta de vapor de Saturno y de los anillos, o sea, no tenemos ningún parámetro real, según yo, para poder decir si hay vida, va a ser así. O sea, todavía seguimos, las posibilidades son las que sean y las que tú quieras y no, Sí, o sí, sea, sí. estamos muy a ciegas, pues. Entonces decir que, por ejemplo, la NASA desclasificó unos videos donde se ven naves, son alienígenas porque tienen naves de metal que no generan calor. Ajá. ¿Qué tal que esas madres por sí volaban a través de dimensiones? No sé, o sea, Bueno, no sé, ahí también tengo una pregunta bien interesante. ajá, ¿Por qué, o sea, por qué en la época de Roswell, en donde las cámaras estaban, o sea, una cámara pesaba lo de, no sé, un tabique de ahorita o un ladrillo, uh-huh, se generaban más avistamientos de aliens o de ovnis o de objetos voladores o de los grises o lo que sí, quieras, sí, reptilianos si quieres, los grises reptilianos de la reina Isabel en un cohete Rolls Royce. Ajá, parpadean de lado? sí, Ajá, porque, porque en ese entonces se avistaban más de estas cosas y no ahora que que tienes cada más videos, ¿no? persona, no, que cada persona tiene en su bolsa un aparato para reproducir y grabar cosas que tú puedes ¿Qué quiere ver? encontrar en el instante. Claro, y yo sabes por qué creo que es, Ajá, porque todo es mentira, no, porque, o sea, para empezar, en esa época hay una cosa que se llama acción psicológica, ajá, que digo, no soy militar, ni conozco a nadie que sea militar, yo, o sea, lo que sé, digamos, es porque podcasts, libros y bla, 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 ¿no? Entonces, si estoy sí, sí, mal, sí, perdónenme, pero la acción militar, o sea, es una acción, digo, la acción militar, la acción psicológica es una acción militar que es, por ejemplo, puede ser para encubrir un hecho, haces una acción psicológica. Y entonces, si estás experimentando con,
bombas atómicas en un atolón en las Islas de las Bermudas, no sé, donde sea, en vez de decir eso, porque es información secreta que nadie debe saber, pero pues todo el mundo se va a enterar, los alejas diciendo, es que si pasas por este triángulo, te mueres, ¿no? Y entonces el gobierno se hace menso por decir, o sea, se hace menso, digamos, a propósito, diciendo como, sí, es que si pasas por aquí, pues te mueres, ¿no? Y entonces le preguntan al gobierno y el gobierno, no tenemos información. Porque no hay información, porque no necesariamente es real. Digo, es una teoría, no estoy diciendo que así tenga que ser. Entonces, durante pero... ¿qué pasaba en los años 50 y 60? La Guerra Fría, ¿no? Empezaba la Guerra Fría, empezaba toda la experimentación con armas químicas, armas nucleares. ¿Cuál es la manera más fácil de alejar, o sea, digo, de atraer, por ejemplo, a la gente a una base militar en Roswell, que sí existe? Por ejemplo, imagina que yo soy un agente ruso y entonces yo quiero ir a tomarle fotos a los americanos. ¿Qué es más fácil? Que infiltres a un militar con un disfraz, así como en Misión Imposible, para que vaya a tomarle fotos a sus armas. O que digas, es que cayó un ovni, no sé qué, y entonces va todo el mundo, y ya en ese todo el mundo que va a ir a tomarle fotos y a comprarse su Coca edición Área 51, metas a un güey que pueda tomar fotos, ¿no? Estaría bien chido una Coca edición Marcianitos que sea verde. Guácala, digo, o sea, si o que brille en la oscuridad. Continúa. Se llama anticongelante. No, pero digo, todas estas son teorías, ¿no? No es que así haya sido. Pero se me hace más probable esto, o sea, lo de la acción psicológica, a que solamente en los 50 y solamente en Estados Unidos hayan llegado un montón de naves, todas con forma de cigarro o de ovni y todas de algún metal, a estrellarse en Estados Unidos y solamente los gringos lo vieron, ¿no? Entonces, bueno, pero... dime. Bueno, ahí, o sea, ahorita con lo que acabas de decir es como complemento a lo que dijimos hace rato de que la nave tiene forma de cigarro, pero es que el cigarro es porque nosotros lo inventamos y queremos encontrarle una forma específica a eso que nos haga entenderlo. Sí, claro. Entonces, ay, güey, ya se me fue. Chale. Entonces, ay, Dios. Di mafia del poder. Chale. No, pero, o sea, bueno, creo que a lo que ibas es, a través, o sea, de este querer entender algo, o sea, como aliens, que no sabes cómo van a ser ni nada, tú te inventas la imagen del marcianito verde con su nave de cigarro del platillo volador, ¿no? Y ya, y entonces, bueno, sí. Digo, es una forma de verlo como, de hacerlo tuyo, de que ya no nada más son una cosa que no sé qué son, que a lo mejor existen. Ya le estás dando un cuerpo que reconoces, algo que puedes imprimir en una playera, algo de lo que puedes hablar en un podcast. Y sacamos nuestra taza de marcianito verde. Sí, no, y que además, o sea, imagínate, el güey que diseñó el marcianito verde con los ojos así, si vendió los derechos o si los aprovechas, hizo un millonario. Entonces, no juegues, sí es cierto. No significa, bueno, no, sí significa que no son reales, yo creo que no son reales, pero lo que da a entender es, si va a haber vida extraterrestre, no creo que sea verde, no creo que venga en una nave y no creo que llegue en Estados Unidos, o sea, solamente en Estados Unidos. Y además siempre todas las evidencias de aliens las tiene el güey que tiene Parkinson con un... ¿verdad? O sea, con un Nokia de 2001 que nada más tenía el juego de la serpiente y se ve así todo, o sea, no sé, se me hace incoherente. Sí, ¿no? sí. Y si hay creo que ya volvió. Perdón, si hay tantos elementos viendo hacia el universo, está el Hubble, está el Kepler, está el ALMA, o sea, todo esto. Y esos güeyes no lo detectan, pero tú sí afuera en tu jardín con un celular, sí, es como... Sí. Pero bueno, ahora sí, creo que ya volvió mi idea. Son los reptilianos que implantaron una idea así. Chale, nos están escuchando. Yo digo que para el siguiente podcast lo hagamos con un gorrito de papel aluminio. Me parece perfecto. Estaría bien chido. Desaprovechamos la oportunidad, sí es cierto. Sí, así nos veríamos como los locos teóricos que suben sus teorías sobre que la Tierra es plana o algo. Perfecto. Yo no tengo nada. Ajá. Ahí está, va. De que... ok. Hablamos de que las personas buscan que se parezcan a nosotros para entenderlo, de que por qué precisamente en Estados Unidos. Y de aquí salió una pregunta bien interesante. Échala.
Oh, no, ¿dónde veo El quién contesta? de, ¿cómo crees o tú qué opinas o tú, o sea, si es posible o si sí existió, porque no sé, no he encontrado evidencia todavía, Ujú. que hubiesen reaccionado personas en México o en otras partes del mundo ante un avistamiento ovni? Si, por ejemplo, en la época de los 50 aquí ni siquiera había, ni siquiera había ferrocarril, yo creo. Bueno, No, no, sí, ¿cómo ya estaba. no? Porfirio, don No, sí, ya Porfirio. estaba. Porfirio Díaz, sí es cierto. Sí. Pero no había como la suficiente tecnología como la de ellos como para Ujú. grabar un alien. Sí, claro. ¿Cómo crees que esto de los aliens deriva en nuestra cultura mexicana y cómo influye o cómo lo transformamos nosotros? Pues es una buena pregunta. Y yo creo que es, o sea, una pregunta complementaria es no solo en la cultura mexicana, sino en la cultura de cada civilización, ¿no? Bueno, Ajá, de exacto. cada país, porque, por ejemplo, todos los aliens verdes son de, o sea, tienen que ver algo con los güeyes de Roswell, ¿no? Ujú. O con esa etapa, entonces son gringos, técnicamente, Ajá. son una división Sí, sí, gringa. sí. Eh, y por ejemplo, aquí ves que tenemos, o sea, lo de las brujas, que son bolas de fuego, ¿no? Ajá. Que en Estados Unidos las brujas no son bolas de fuego. Y ahí yo he Sí, sí, sí. escuchado gente que dice que, si, que los extraterrestres pueden verse en bolas de fuego. Ajá. Entonces, es más, hasta se me hace más probable que sea una bola de fuego que un güey verde. Pero Sí. yo creo que se traduce en, o sea, es algo muy moderno. Si te das cuenta, antes no había imágenes de los extraterrestres y todas estas que dicen que en Machu Picchu encontraron un grabado de los extraterrestres poniendo las rocas. A mí, la verdad, no me las creo. ¿Por qué? Porque Chale, yo sí. Ajá. yo no, porque digo, ¿por qué los extraterrestres harían Machu Picchu? Ah, ¿Y bueno, es que, por qué no bueno, harían, ajá. no sé, o sea, cualquier otra cosa en Europa? Más bien, no porque europeo no lo pudiste hacer, no significa que no, Ajá. que sea alien, ¿no? Pero bueno, o sea, tema para otro Sí. podcast, una vez más. Pero si yo creo que se traduce en los aliens son una cosa muy moderna. Y Ujú. entonces la visión del alien, como ya existe la globalización, es global. Todo el mundo, Sí, sí, en sí. el lugar donde estés, si le enseñas un marcianito verde con los ojos, va a decir extraterrestre. Ujú. ¿Y por qué? Porque tenemos esta imagen que a lo mejor crearon, o sea, los gringos indirectamente, y surgió y se hace un movimiento global de aliens, de ufología, y ahora con Ajá. podcast, con, no sé, internet, todo, Ajá. más. Entonces no creo que sea algo tan cultural o tan propio de una sola cultura, aunque cada Ajá. cultura le da su propia interpretación como a todo, ¿no? Entonces a lo mejor aquí nos Ajá. imaginamos, unos, si te das cuenta en México creo que no hay muchas películas o no hay películas de aliens. En Estados Unidos hay miles. Deberíamos hacer una película de aliens. Norteños que O llegan sea, que no, aterrizan o en sea, Monterrey, ¿no? ajá, o sea, ¿te imaginas que neta nos aventemos una película de aliens, pero con Pero, nuestra visión del mundo, o sea, nuestra visión mexicana de las cosas, buena, o sea, sin Pati pero buena, Chapoy y sí, sí, sin Marta y sin Gareda. Omar Chaparro. Sí. Ajá, o sea, de la reacción de una cultura tan, no sé, tan permeable como lo es la cultura mexicana reaccionando, Y tan o creyente, incluso, ¿no? o sea, ajá, o incluso, ajá, tan creyente, o incluso como dice Guillermo del Toro en una de sus conferencias, no es el qué vayamos a contar, sino el cómo lo vayamos a contar. O sea, ¿te imaginas que neta hagamos una película sobre aliens en donde alguno de nuestros amigos es un alien y jamás lo sabemos hasta como al final de la película? ¿O tenemos Ah, como esas teorías o así? si fuera así, tú Por- serías el alien. O sea, yo voto porque sí, tú la seas el neta. alien, sí. Tú Ajá, tampoco lo entonces, por sabes, ejemplo, pero tú eres el alien. ajá, o que sea un alien que perdió su memoria, no sé, porque, por ejemplo, Guillermo del Toro habla de la típica historia de vampiros, que, que es un sujeto pálido, muy alto, con colmillos, chupa sangre, duerme en un ataúd. Pero ¿qué pasa si le das la vuelta a esta teoría y en lugar de ser un hombre pálido, es una persona común, es un viejito, tú, podría ser nuestro abuelo, un pariente, no sé, el vecino, Sí, oh, eso está muy padre. duerme, duerme en una caja de juguetes y no en un ataúd, Ujú. y le tiene miedo al sol porque precisamente no lo desintegra, pero le afecta porque, pues, por la falta Melanina. de vitamina, ajá, o porque tiene la vitamina D en otra parte, En otra parte, ¿dónde? Más con la tiene sangre. la vitamina D concentrada en el trasero, así. Es el único Ajá, lugar donde le puede dar el entonces, sol. Oye, ajá, yo creo que me entonces, daría más miedo el viejito que el vampiro común, ¿no?
Bueno, ya tiene una película de eso. Está bien chida. ¿Has Guillermo visto del Toro, Cronos? patrocínanos. ¿Mande? Guillermo del Toro, por favor. ¿Has visto Cronos? No. Pues esa es la película a la que me refiero. Bueno, a lo que iba con todo Ah, esto es que sí. podríamos inventar una película de marcianas bien chida. Y que con base en toda, o sea, para mí como es como un potenciador del que sí existen, el Ujú. que en diferentes culturas haya similitudes o sea, ponle tú en su construcción, en sus historias, en sus leyendas, en sus mitos, en el que, por ejemplo, la religión cristiana tiene a los ángeles y en alguna otra religión tienen a otros seres, pero que también, por ejemplo, tienen la cualidad de flotar, tienen Claro. la cualidad de ser más altos que nosotros. Los ángeles no flotan porque no son materiales, pero luego hablamos de eso. Ujú. Sí. Ah, Ajá. entonces, a lo que iba con todo esto es que yo creo que sí existen o sí existirían, más allá del concepto que se tiene de Roswell, pero como tuvieron contacto con todo el planeta de diferentes formas y en diferentes épocas, cada uno lo ve como algo distinto y cada uno le Claro. asignó un significado distinto. Sí, ¿no? Como lo que dicen que para no sé qué civilización son, creo que los, Ajá. no, los egipcios, que tienen unas ilustraciones, o sea, y eso sí, Ah, sí, y unos güeyes cierto. gigantes que cargan a los faraones y así. Y muchos dicen es que esos güeyes son aliens, ¿no? Pero Ajá. bueno, yo creo que para ir medio cerrando el tema, es momento de que diga, o sea, mi postura con los aliens es, yo honestamente creo que existe vida extraterrestre, no tengo la información suficiente para decir inteligente o no, Ujú. y no creo que hayan visitado el planeta Tierra nunca en toda la historia. Y que, o sea, Ajá. este hecho que tú mencionas de que culturas parecidas, que tienen los elementos parecidos, yo lo atribuyo más a que todos somos seres humanos, todos somos lo mismo y por lo tanto nuestro Ujú. razonamiento sigue las mismas cosas. Y si te das cuenta, el método científico, por ejemplo, que es lo que hoy todo el mundo alaba, así como es lo mejor del mundo para conocer el universo, Ajá. eh, o sea, el método científico es solamente una manera en la que hemos desarrollado para conocer el universo, pero la primera es la observación y Ajá. el análisis, es la lógica. Sí, sí, sí. Y, o sea, de hecho, el método científico también se basó en la lógica. Y entonces, si la lógica, ¿qué te dicta? Si tú quieres hacer una madre alta, pues entonces vas a apilar cosas. Es más, la naturaleza apila cosas, ¿no? Pues en Sí, sí, por montañas. supuesto. Entonces, yo le atribuyo más estas coincidencias, no a coincidencias, sino a fruto de una evolución común y de una especie común. O sea, es como, es que todos los delfines vivan en, o sea, donde hay delfines, en el Atlántico, en el Pacífico, todos les gusta saltar. Entonces yo creo Ajá. que un intermediario les dijo cómo saltar a los del Atlántico, porque lo hacían en el Pacífico. Más bien es, pues son la misma especie, o sea, todos van Ajá. a hacer como comportamientos parecidos o razonamientos parecidos. Más que vino un alien, te construyó tu pirámide y luego se fue a Machu Picchu y construyó pirámides y luego se fue, o sea, no sé si me entiendes, pero yo creo Sí, sí, sí. que sí puede existir vida, sí puede existir. No tenemos información suficiente ni siquiera para buscarla, entonces el decir que ya Sí, vinieron no. se me hace como saltarte todos los pasos, ¿no? No, sí tiene Entonces, sentido. Ujú. esa es mi postura y mi teoría y que no creo que ni a ti ni a mí nos toque encontrarnos y lo más probable, o sea, es más probable que encontremos vida sin ser inteligente en otros planetas antes que encontrar otra civilización entera. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que nos queda más como el fantasear y el imaginarnos qué podría Uh-huh. ser a base de todo lo que ya se ha hecho en la historia, con la ciencia ficción, con las historias, Sí. con lo que nos cuentan los demás, porque a fin de cuentas el humano está hecho y fue creado para contar una historia. Sí, Entonces, pues y eso, disfruta una buena historia. Por eso tenemos tantas exacto. películas tan buenas de Alien, y otras muy Oh, malas, pero sí. muy buenas. Luego tocaremos películas de aliens, eso estaría chido. Jalo, anotar. Y bueno, ya, como dices tú, para cerrar, en mi opinión y como para afirmar mi postura, es que sí existe posiblemente vida también extraterrestre, o sea, pero sí existe vida en otros planetas, en otros lares, en otras galaxias. No la podremos presenciar, pero la vida extraterrestre inteligente puede que sí haya visitado la Tierra. Yo no lo afirmo porque pues igual no hay evidencia científica, pero hay un libro que me hizo como cuestionarme esto, que se llama Flatland, Uh-huh. sería como, traducido sería como tierra plana, Ajá.
algo Los así. terraplanetistas, Dios mío. No, Ajá. dice que, bueno, ya como para cortar todo esto, dice que Ujú. nosotros no podríamos entender a un ser de una cuarta dimensión, porque somos Uh, seres de 3 dimensiones que piensan en dos. Sí, y lo que verías tú es la manifestación en 3 dimensiones de un ser de 4 dimensiones, ¿no? Exacto, entonces Ujú. posiblemente, o sea, si quieren luego hablar, o sea, comenten, ay, también quería decir eso, comenten aquí si les gustaría que tocásemos como el tema del libro de Flatland y las dimensiones y todo lo que conlleva esto. Ujú. Pero bueno, a lo que iba con Flatland y las dimensiones es que posiblemente los seres atravesaron los filtros de la paradoja de Fermi de alguna otra manera, no precisamente como lo especifica Fermi, y llegaron a evolucionar a un punto en el que se volvieron seres de otra dimensión que simplemente pues no nos visitaron como con un propósito fijo, pero estaba de paso a la Tierra y pues Yo se creo que manifestaron de... Ajá, ahí es donde me hace ruido a mí, o sea, imagínate que Cristóbal Colón, o bueno, cualquier otro güey, cualquier otro europeo, ajá, venía pasando en su barco, se perdió y pasa por América y ve otros güeyes y baja y así, y se va, ala, y ya nunca regresa. Y entonces los americanos cuentan historias de cómo llegaron y fue de paso, ¿no? O sea, ajá, digo, es erróneo pensar que los aliens van a pensar igual que nosotros, pero a mí se me hace sí, como, sí, pues yo hubieran regresado, o ya estarían aquí, o se hubieran aprovechado los recursos, o es algo nuevo, o no sé. Entonces, realmente yo considero que la evidencia es inexistente, o sea, ajá, pero, o sea, si algo ha probado cualquier ciencia es que el que no lo estudia siempre está mal, y ese soy yo. Así que, sí. ajá, Pues va, entonces, pues sí, yo sí creo fervilmente en que sí existen, pero no, no precisamente el típico marcianito verde ujú, ni nada. Pueden ser entes que están a base de otra cosa y así. Y en algún punto de nuestra historia se manifestaron y nosotros entendimos lo que quisimos entender, sí, claro, o lo que porque pudimos. pues, o lo que pudimos entender. Entonces, por eso la acepción de vida extraterrestre se tornó como hacia otro rumbo desde Ujú, nuestros antepasados, si es que contactaron con ellos. sí, Y así será con el pasar de los años, los siglos y los eones, hasta que nosotros llegásemos a evolucionar hasta tal punto. de poder entenderlos, ¿no? O sea, de poder, sí, Ajá. entiendo. O de Y volvernos sabe, a nosotros, ajá, o de volvernos nosotros una especie que contacte con alguien y ujú, nosotros ahora seamos los aliens. Eso y estaría ya, bien y ya digamos paradójico. como, así pasó. Ah, es como de, pues sí, sí. Bueno, la otra, que esta sí yo creo que es para cerrar, es Ajá, también buscamos aliens por necedad, porque es bien padre, o sea, por la imaginación, por la curiosidad y todo, ajá, y porque no logramos entender, o sea, nuestro cerebro, o al menos mi cerebro, no entiende sí, cómo, habiendo un universo tan vasto, puede, y es una realidad, o sea, probable, que seamos los únicos. Y no, o sea, he escuchado mucha gente que dice, es que es muy egoísta pensar eso. No, o sea, ajá, a mí no se me hace egoísta porque casi todo, o sea, si nosotros tuviéramos 5 kilómetros más lejos y la luna pasara, no sé, orbitara más rápido, a lo mejor nosotros ni existimos. O sea, sí, sí, no es sí, una coincidencia, pero para que nosotros estemos aquí se alinearon muchísimas cosas. sí, demasiadas. O sea, incluso hay un documental en Netflix que lo narra Will Smith, en donde Ah, dice que si el asteroide que golpeó la Tierra hubiese caído un milímetro más, bueno, no un milímetro, estoy exagerando, uh, como un segundo después o un segundo antes, no hubiese dado con un yacimiento de azufre que estaba en esa parte y hubiese generado como que la Tierra se enfriara. sí, o sea, por ejemplo eso, o si nunca hubiera caído no se enfriaba, ¿no? Entonces, Ajá, más que, es que, no sé, decir que esto es porque así lo quiso Dios, ujú. es eso que nos dice que puede, o sea, si la vida fue tan casualidad, pero tantas cosas se tuvieron que alinear, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a pasar y de que exista? Entonces, tanto hay que contemplar la posibilidad de que seamos los únicos o los O primeros, de que según la... seamos los últimos. Sí, exacto, o sea, como la Hasta, paradoja de Fermi, ¿no? O sea, o somos los únicos o no somos. O somos los primeros o somos los últimos. ujú. Estaría bien triste ser los últimos. Yo digo que Sería como, estaría ajá, más triste ser de los primeros y no pasar. Es como no entrar, no pasar el examen de admisión chale. de la uni, es como, sí lo intentaste, pero no eres tan bueno. Siguiente, ¿no? Ajá, Nunca nadie va a saber de ti. chale.
solos en el universo, Sí, sí, sí. con Raúl Ulrich. Turururururu. Pero bueno, pues Pues, yo creo yo creo que hasta ahí le dejamos por el día de hoy. pues sí, con esto cerramos. ¿Sí? ¿Algo más que decir? Pues yo creo que en cuanto al tema de los aliens sería todo, pero como enseñanza para todos los que nos están escuchando, que nunca dejen de hacerse preguntas y nos vemos en el futuro. No dejen de ser ñoños, siempre ñoños, nunca ñoños. Y bueno, estaremos subiendo esto y cualquier comentario, Nunca mensaje ñoños. hate, preguntas, sugerencias o nuevos temas que les gustaría escuchar, también díganoslos y nosotros vamos a tratar de explorarlos. Y pues creo que esto, como dijo Raúl, sigan preguntándose cosas, Ah, solamente sí. así se logra el progreso. Nos Chao, vemos en el futuro. hasta luego. Tut, tut. Música de ¿Te fondo. imaginas que neta hagamos una película